Bien, buenas noches. Enciendan sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Enciendan sus cámaras. Un abrazo cordial. ¿Por qué esas caras, esa tristeza? Evelyn Castro también está muy seria. ¿Qué pasa, Evelyn? Hay que sonreírle a la vida. Qué gusto saludarles, chicos, chicas. Bueno, no sé quién quiere empezar. La verdad, estoy un poco preocupado por este tema. No sé. En este grupo, la verdad, hay bastantes personas que están desertando. O no sé si no se conectarían por la exposición exclusivamente, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante. No queda de otra. No sé quién quiere comenzar. Si se identifican, si alguien de los que estamos aquí en línea, ¿qué les iba a decir? ¿Pertenecen a algún grupo o todos son de grupo? Bueno, no puede ser todos de grupos diferentes también. Entonces, ese detalle para considerar. No sé quién quiere empezar, por favor. Grupo uno. Sí, déjenme verificar si está alguien del grupo uno. Sí, sí estamos, tres compañeras. Dame un segundito nomás para chequear esa parte que tú me estás diciendo. Realidad nacional, esto no es. Esto es administración. Administración paralelo B. Trabajo en clase. Listo, ahí más o menos tengo identificado. Listo, está Evelyn Castro, Lisbeth Celi, Yubixa y Magali Balcázar. Bueno, Magali, creo que la señora está un poco delicada de salud, me imagino todavía hasta la actualidad. Listo, Lisbeth. Ok, te doy la palabra y puedes continuar. Hey, Inge. Tiene deshabilitada la función para poder compartir la pantalla. Ahorita te corrijo ese detalle ya. Verifica ahí, por favor. Listo, sí se puede, ya se está visualizando. Lisbeth, en la composición de las diapositivas trabajaron todos, te pasaron información, cómo se organizaron para el trabajo de exposiciones. Perdón, Inge, creo que mi grupo creo que está primero, no sé. Entonces no sé cómo vayamos ahí, porque mi grupo creo que está primero, Pero en este que es caso, Miriam Morales. el orden de los factores no alteraría el producto. Sea como sea, les va a tocar Pregunta, exponer. compañera. Ujú. Sí, sí, por el nombre parece que es primero Balcázar, pero no habría inconvenientes. Ajá. Por favor, te consultaba Lisbeth si todos colaboraron en el trabajo, al menos los que formaron parte. Pues sí, todas colaboraron. De las diapositivas, bueno, me compartieron información, las diapositivas las hice yo. Listo. Bueno, continúen, por favor. Ok, buenas noches con todos. A continuación, bueno, somos el grupo 1 y mi grupo está conformado por Yubixa Cisneros, Castro Evelyn, la compañera Balcázar que obviamente no está presente, y mi persona, Lisbeth Celi. Mucho gusto. Bien, el tema que nos ha tocado a nosotras es la ansiedad para hablar en público. Antes que nada, es importante e indispensable saber qué es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que se sude, se siente inquieto y tenso y tener palpitaciones. Entonces, cuando hay un discurso, por lo general nosotros sentimos algo de nervios, porque nos vamos a presentar frente a un público, o bueno, no puede ser un público en general, sino al momento de tener contacto con cualquier otra persona que tengamos en nuestro medio. Entonces, ese tipo de miedo ese tipo de nervios que sentimos nosotros, aquí una autora la llama como adaptativo, es decir, que se puede controlar en las situaciones.
y no vuelve incapacitante a la persona. Pero ¿qué sucede cuando esos nervios y todas las causas que provoca la ansiedad lo lleva más a uno, o sea, lo consume, se podría decir? Entonces ya se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque se vuelve una fobia social. Es decir, la ansiedad deja de ser adaptativa, o sea que no la podemos controlar, y comienza a hacer que sea incapacitante para las personas. Entonces, ¿qué síntomas hay para identificar a una persona que está siendo consumida por la ansiedad cuando tiene que presentar algún trabajo, alguna exposición? A nosotros en algún momento o circunstancia vamos a tener que pasar por esto porque tenemos que defender nuestro proyecto de grado para graduarnos. ¿Cómo estaremos? No lo sé, pero me imagino. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que pueden presentarse al momento de hablar en público? E investigamos algunos y entre ellos está el sudor en exceso o sientes que se remueve el estómago. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí en lo general, el sudor siempre, en las manos, siempre. También temblores o incluso notas que te pones colorado. Bueno, esto aplica para blanquitos realmente. Nosotros los trigueñitos, los de color, no sé qué color se nos pone, pero bueno. Entonces, ¿qué otro síntoma tenemos? Sientes que te falta la respiración, tienes la voz temblorosa o te da pánico. Pues a mí en lo personal igual me sucede, a veces me pongo como temblorosa, pero creo que a todos nos pasa esto al comienzo de dar una presentación. Entonces, al momento de que vamos ya investigando, sabemos un poquito del tema y nos hemos preparado con anticipación, pues creo que ya hablaremos fluidamente. Otro de los síntomas es, tienes miedo a que los demás te noten que estás nervioso o nerviosa. Es como que algo constante. Mucha gente me ve, entonces de ley vamos a sentir nervios. Y por último, otro de los síntomas es que se presenta ansiedad anticipatoria. ¿Qué es esto? Preocuparse horas o incluso días antes de tener que exponerte al hablar en público. No sé si a ustedes les ha pasado, creo que este tema es mío, completamente mío. A mí me ha pasado que, sí, yo pienso demasiado las cosas antes de que sucedan, y esto es muy negativo. Pero también creo que hay formas de afrontar esto y lo veremos más adelante. Entonces son una de los muchos de los síntomas, se podría decir, que más se destacan y que podemos notarlos en nosotros mismos o que los hemos notado en otras personas que han estado presentándose ante un público. Sigue mi compañera. Buenas noches, ingeniero. Antes de empezar, yo no prendo la cámara porque estoy con megas y obviamente pues tengo pocas ya. Y por Listo, eso. señor. No se preocupe. Ya, a mí me tocó lo que es las causas. Cabe recalcar que para hablar en público no es algo que, como quien dice, se hereda o se aprende de alguien, sino que es algo que nosotros tenemos que empeñarlo y practicarlo con el tiempo, ya que de esta manera logramos desarrollar cualquier habilidad o ciertas dificultades que tengamos en cualquier situación. Ya, primero está las dificultades que pueden tener en la educación sobreprotectora. Esta quiere decir cuando tendría que decir, son los padres demasiado protectores, de los cuales terminan limitando las potencialidades de su hijo. Como quien dice, los padres ponen cierto límite sobre él, del cual no le brindan la posibilidad de ponerse a prueba o de que él mismo, como quien dice, perfeccione sus competencias comunicativas. Pero cabe recalcar que también como persona, también tenemos que sacar ese límite, salir de esa raya para desarrollarnos por nosotros mismos, porque nuestros padres no es el que nos va a estar ahí, sino nosotros. La tendencia al perfeccionismo. Esta quiere decir cuando una persona se exige demasiado, del cual puede caer en una trampa del inmovilismo
ya que así piensa cualquier cosa que, digamos, dice, no estoy eso no está a mi altura. Ya pensamos como quien dice demasiado bajo y todo eso y decimos, no, es que yo me voy a equivocar, yo me voy a rendir en cierto lugar y algo. Entonces no nos dejamos que ese vínculo se rompa, no dejamos que esa ansiedad se vaya. Las experiencias negativas. Algunas de las personas desarrollan el miedo al hablar en público. Esto quiere decir a cuando tienen una experiencia tan desagradable, ya sea en el pasado o ya sea en esa situación presente y así. Entonces, estas serían como las burlas. Esto es un gran error de que en muchos casos sí se ha visto. La idea es que vuelva a repetirse esta experiencia, pero resultando de manera positiva, de manera, como quien dice, de manera mejor. La falta de práctica. Estas habilidades comunicativas necesitan un entorno en el cual desarrollarse, un contexto que las estimule. Cuando la persona no ha tenido suficientes oportunidades, quiere decir que no ha podido enfrentarse, no ha podido aprender. Y claramente que es lógico que dude de ciertas capacidades por el cual no ha permitido salir. También tenemos lo que es la timidez. En estos casos, la timidez suele basarse del miedo. Ya sabemos que el miedo es el que a veces supera muchas cosas. Entonces ya en este caso el miedo a hablar en público. La persona tímida suele huir del contacto social, ya sea por temor o por recibir una crítica o por recibir alguna idea negativa que se forme dependiendo de su exposición o algo. El miedo a la crítica. A la mayoría de las personas no les agrada sentirse juzgadas, pero hay quienes viven esta experiencia de manera particular, de las cuales piensan que las críticas, hay personas que las piensan que las críticas son un ataque personal y creen que eso va a debilitarlos o algo. Pero existen también las personas que presentan sus argumentos, se exponen a los demás y con ciertas habilidades y asimismo están en preparación de volver a, como quien dice, de volver a mejorar y bueno, eso también hace sentir a la persona tan vulnerable y provoca una gran ansiedad cuando tenemos miedo a la crítica. Adelante, compañera. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Ahí me tocó los pensamientos negativos y más comunes que generan el nerviosismo. En la primera tenemos lo que es anticipación con las secuencias negativas. Esta se condena, de antemano se condena al fracaso cuando estamos hablando lo que es en público, con el nerviosismo de que puedan decir, voy a hacer el ridículo, me voy a equivocar, y entonces ahí es cuando nosotros, o sea, lo digo también por experiencia, porque soy nerviosa, o sea, lo mismo, soy nerviosa para hablar, ni porque estoy en cámara me pongo nerviosa, ya estoy sudando, antes estoy que me seco el sudor. Y peormente cuando estoy en público, o sea, como que la voz se me va o así como ahorita mismo. Ese es mi tema también, como dijo la compañera. Bueno, evaluación negativa también. O sea, las personas se autoevalúan sin aún dar su explicación, por ejemplo, el tema que vamos a dar. Primeramente, ellos dicen, no, voy a hacer mal esto, y dibujan en su mente un cuadro negativo, en lo que después ellos no están con la mente de que estoy haciendo mal, no voy a poder expresarme en público, y entonces ahí es cuando nosotros nos traumamos, nos estamos estancados hasta en esa palabra, como la mía de ahorita, así mismito.
La otra sería sobre generalización de las equivocaciones. Pensamos, como dije, pensamos que todo lo que estamos haciendo, o sea, lo que estoy haciendo puede ser que lo estoy haciendo mal, pero ya tengo ese pensamiento de que le estoy haciendo mal y no me puedo concentrar en el tema que voy a dar. Entonces ahí es cuando nosotros generalizamos el problema desde un principio, antes de continuar, antes de terminar el tema. El otro es obsesión por las reacciones psicosomáticas, perdón. Miedo a hablar en público. Bueno, ese es el miedo de que nosotros tenemos en hablar en público, que nuestro sistema nervioso se activa y comenzamos a sudar, a enrojecernos, como dijo la compañera. Tenemos tics temblorosos, no podemos expresar lo que realmente teníamos practicado o ya estudiado, pero no lo podemos expresar adecuadamente por el tema de que estamos nerviosos, de que alguien nos pueda, o alguien no nos entienda lo que queramos hacer llegar el mensaje. Las comparaciones destructivas. Bueno, estas comparaciones destructivas son las debilidades. Por ejemplo, nosotros vamos a compararnos con otras personas. Por ejemplo, aquí en lo que estamos estudiando, yo me puedo comparar, yo por qué no puedo hablar como la compañera, o sea, ya nos estamos autodestruyendo porque no vamos a comparar siempre con un compañero que tal vez sea mejor que uno, pero uno también lo puede realizar, sino que todo depende del desempeño y pues la más práctica de lo que hacemos, o sea, más práctica para poder conversar en público, tener una buena, llegar a un buen mensaje y algo así. Bueno, la desvalorización de los logros. Bueno, eso se etiqueta mentalmente a lo que encajan dentro de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el momento de que nosotros terminamos la exposición, hay compañeros o hay personas que dicen, estuvo bien su exposición, pero uno no se la cree. O sea, uno piensa que lo hizo mal. O sea, uno no cogemos el elogio que nos están dando, sino que la mente estamos nerviosos y diciendo, no sé, yo sé que me confundí, pero algunas personas más o menos ya la conocen, dicen, no, estuviste bien, para la próxima te irá mejor, te elogian en lo que tú estás haciendo. Bueno, yo lo digo también por experiencia propia, porque también eso nos pasa comúnmente a todos, yo creo. Bueno, eso es lo que pude entender en los pensamientos y actitudes negativas sobre este tema. Ya sudé todito, disculpa. No, yo sí lo... Bueno, seguimos. Yo sí lo admito, yo soy Créase, nerviosa. sí, está bien. Estamos en cámara y nerviosa, la admito, estoy sudadita. Mejor, imagínense que estuviéramos en persona. Ahí sí me quedo muda, ay no. Gracias. Ok. Ya tenemos claro ejemplo. Ahora tenemos los pasos para superar la ansiedad para hablar en público. Ahí se jalaron en público, ¿no? Bueno. Se jalaron en público, ¿no? En el título. Ay, la tilde. La tilde. Público. Bueno, no, me toca a mí. Me toca a mí. Conoce sobre el tema, es uno de los pasos. Cuanto más entiendas sobre el tema del que vas a hablar y más te interese ese tema, tendrás menos probabilidades de cometer errores o perder el hilo. En cuanto al conocer el tema, hay la palabra que nos dice, como quien dice, nos sentimos tan confiables con nosotros mismos. Digamos, si presentamos cierto tema, por ejemplo, el de hablar en público, y sabemos cómo defenderlo, cómo desenvolverlo, cómo lograr que se salga del vínculo en el que estamos, pues entonces sabremos cómo sobrellevarlo.
Otro de los pasos es la organización. Con participación, planifica atentamente la información que deseas presentar. Por ejemplo, aquí tenemos una presentación de la cual está organizada con ciertos temas explicando de qué se va a hablar, donde vemos qué causas, qué ventajas o qué probabilidades se pueden presentar en cualquier momento. A eso le llamamos la presentación y en organización. Y en cuanto a la organización con nosotros mismos es anticiparnos de cómo lo vamos a hacer. Practica y luego practica un poco más. Practica toda tu presentación varias veces. En muchas ocasiones no nos vemos la parte, como dijo el licenciado, nos sentimos confiados. El hecho de practicarla 1000 veces no quiere decir que todo eso se nos va a quedar grabado, pero sabremos en qué momento está la parte de poder defender ese problema o de poder dar una solución a ese problema. Entonces, a esto nos referimos lo que es practica y luego practica un poco más. No es solo un hecho de saberlo todo, sino de cómo resolverlo, de cómo defenderlo ante una audiencia, ante una situación o algo. Adelante, compañero. ¿Continúo yo? Hola. Parece que se quedó colgada Lisbeth, parece que se le frizó el internet. Sí, continúa la compañera Lisbeth, pero creo que Espérenme pasó un algo. segundito, parece que se le trabó el internet. Ajá. Perdón, creo que se me fue la señal. Sí, vuélvala a proyectar, Lisbeth, por favor. Bueno, nos quedamos con otro de los 3 pasos, que es enfrenta tus preocupaciones específicas. ¿A qué nos referimos con esto? De hacer una lista de las preocupaciones específicas para luego cuestionarlas. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Cómo podemos solventar esto? ¿Cómo podemos alcanzar una solución para que no nos invada mucho nuestra mente a la hora de dar una presentación? Otro paso es visualizar el éxito. ¿A qué nos referimos con esto? De que los pensamientos positivos ayudan a reducir parte de la negatividad sobre tu desempeño social y alivian un poco la ansiedad. Creo que al momento de nosotros mismos darnos aliento, dejamos que la ansiedad se vaya de lado y podamos continuar con nuestra presentación. Y hay que dar ánimos a nosotros mismos para decir, sí, está bien, lo voy a hacer muy bien, tengo esto preparado, me apoyé con esto, investigué esto y creo que con todas estas pautas no hay por qué sentir nerviosismo en cierta parte. Y por último, respirar profundamente. Creo que sí, inhalamos, exhalamos, nos vamos a sentir un poco más aliviados y decir, puedo continuar con esto, puedo seguir con esto y no me voy a sentir muy nervioso. Esto lo podemos realizar antes de subir a presentarnos con el público o durante el discurso. Sigue mi compañero. Bueno, tenemos la concentración en tu material. Concentración en tu material, no en el público. Bueno, las personas prestan atención mayormente a la información nueva, no a la forma en la que la presentan. Por ejemplo, nosotros para evitar lo que es el nerviosismo, nos concentramos en lo que es el material, evitamos tener contacto con el público hasta que ellos puedan
decirnos una pregunta, porque como dicen, es un tema nuevo que igual después tenemos que intervenir en ello. No tengas miedo en los momentos de silencio. En los momentos de silencio simplemente respiro lentamente, profundamente, por un par de veces y continúo, porque dice que están poniendo atención en lo que estoy diciendo. Reconoce tus éxitos, como le dije antes. Después de tu discurso o presentación, siéntete complacido con lo que estamos haciendo. O sea, sé que terminamos una presentación y pues nos sentimos contentos de que ellos hayan entendido el mensaje a lo que queríamos llegar. Eso es. Bueno, Inge, eso ha sido parte de nuestra intervención por parte de mis compañeras y la mía. Espero que haya sido llamativo para ustedes la forma en que nos presentamos. Creo que no nos hemos sentido tan nerviosas y hemos aplicado un poco de lo que tiene en sí nuestra exposición. Sí, me agradezco bien el empeño que ha puesto cada uno de ustedes, ¿no? Se nota un poco más de soltura, un poco más de expresividad en lo que están hablando, ¿no? Y como les dije, este tema es algo que nos sucede a todos. En cualquier ámbito de la vida nos va a pasar, sea laboral, familiar, reuniones sociales, amigos, etcétera. Entonces, ¿qué se aconseja lo que les dije yo para poder dominarlo, ¿no? La práctica, lógicamente eso va a ser. Ustedes se darán cuenta, digamos, ya cuando avancen en los procesos de carrera o si tienen la oportunidad conmigo mismo de estudiar, van a darse cuenta que su exposición actual no va a ser la misma que en el segundo o tercer nivel, ¿no? Que lógicamente van a ir realizando varias exposiciones o algunas exposiciones, entonces eso va a ayudar muchísimo a su presentación, a que lógicamente cualquiera de los síntomas que quizás nos aquejen, como puede ser sudoración excesiva, nerviosismo tembloroso o estar así un poco inquieto, ¿no? Podamos mejorarlo, ¿no? Y eso es muy importante, más bien. Yo, a la verdad, he notado, no sé, cierta frescura en hacerlo, ¿no? Quizás, es que eso es lo que yo les digo, se imaginan, o sea, yo soy el público, ¿no? Por ejemplo, si tú, Evelyn Castro, no me dices estoy nervioso, soy así, yo realmente no me doy ni cuenta, ¿me entiendes? Y eso es lo que a veces a nosotros nos aqueja como personas. Porque creemos que el que nos está escuchando, el que nos está viendo, se da cuenta de todo, o sea, que le pasa esto, que está así, pero en realidad no es así. Y son cosas que en la mente de nosotros nomás creemos, ¿no? El profe se da cuenta que está nerviosa, que me pasa esto, pero en realidad, por ejemplo, quizás tal vez en una reunión presencial podría ser un poco más claro de ver ese tipo de detalles, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahorita no me dices, yo me noté un poco suelta, clara, igual a Yubixa, igual también a ti, Lisbeth, la verdad es una diapositiva bien estructurada a lo que querían llegar, ¿no es cierto? A lo que querían expresar y de esa manera es lo que yo precisamente quería que se llegue a ese tipo de conclusiones, ¿no es cierto? Y repito, este tipo de cosas, en cualquiera de los temas que se vayan dando, lógicamente se superan con el aprendizaje. Cuando ustedes hacen se disciplinan en buscar la información, en investigar y leer un poco, ¿no es cierto? Van a tener mucha soltura para hablar de cosas, ¿no es cierto? Y no quedarse estancadas quizás con las letras que colocan ahí, ese tipo de detalles. Entonces eso está muy bien desde mi punto de vista y les felicito. Muchas gracias. Ya, Inge, gracias a usted. Bueno, no sé, está por aquí también David Monge. No sé si estás se me fue la señorita Michelle. Señorita Michelle. Se me fue. Bueno, David, ¿estás con tu esposa en el grupo o estás aparte? Sí, estoy con mi esposa. Listo, entonces les escucho. Qué lamentable que no entren los demás, ¿no? Me imagino que fue por esto precisamente. Pero bueno, los que están, están. Listo, David. Precisamente Michelle es de tu grupo, David. ¿No sabes qué pasó? Creo que está trabajando, pero Pero bueno.
Lo que pasa es que está descargado el celular de mi esposa. Bueno, yo voy a... Si quieres que te espere un ratito, yo te espero hasta que su esposa pueda conectarse al celular, no te preocupes, tenemos tiempo. Ponle ahí, para que puedas ponerle pantalla completa, dale abajo, si ves en la parte de abajo hay como una especie de copa, dale clic ahí, esa, ahí, ajá. Bueno, nos ha tocado el tema de la escucha activa. Pues la escucha activa nos dice que es un elemento indispensable en la comunicación eficaz y se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que vaya acorde a lo que está diciendo. Pues vemos que la escucha activa es muy importante, ya que nosotros podemos ver sus ciertas ideas de que tenga aquel comportamiento que se está expresando, pues está exponiendo sus ideas. Entonces la persona, el receptor, tiene que estar escuchando, muy atento para que cualquier pregunta que él haga, pues la sepa responder inmediatamente y adecuadamente. Pues sus beneficios de la escucha activa dice que es evitar errores muy comunes que contribuyen a formar barreras en la comunicación que llevan a esos malentendidos fáciles que cada uno de nosotros tiene experiencia. Pues vemos que muchos de nosotros cuando vemos a personas que están expresando ya sea en un trabajo, una exposición, pues nosotros de inmediato vemos sus errores, pero no estamos atentos a su idea, a captar lo que él está diciendo, sino que de una juzgamos. Entonces, eso no nos da a entender pues las emociones que tenga la persona. Pues él se puede sentir indispuesto en realizar su exposición, viendo que nosotros los estamos juzgando de inmediatamente y no escuchamos lo que él va a terminar su exposición. Puede que tenga una mejor idea. Al principio sí, como dijo anteriormente las compañeras, pues sí uno tiene nervios al principio, pero él puede desenvolverse que se haya pues estudiado lo que vaya a dar, pues al final tenga una mejor presentación, y pues en eso no nos debemos centrar, pues debemos centrarnos más en cómo da su idea. Volverse más sensible, dice, atento a la experiencia emocional que acompaña a cada comunicación y se expresa a través del lenguaje verbal y no verbal. Aquí vemos pues cómo él da sus mímicas, ya puede ser sus movimientos, cómo él se expresa con sus manos, tantas cosas que uno se puede ver cuando estén dando una exposición. Pues vemos hay algunos que se expresan, pues ellos con sus emociones hacen sus mímicas, ellos entienden, pues ellos se relajan con eso.
Hay algunas personas que son así. No es que están nerviosos, sino que ellos, con eso, ellos emiten sus ideas. Entonces ellos están transmitiendo mucho más de lo que nosotros pensamos. Por eso tenemos esto importante de escuchar activamente. Dice que también nos permite ir más allá de lo que se expresa en palabras. Así como les decía, también dice dominar la técnica del reflejo empático que nos permite comunicar nuestra presencia en la relación con el otro y le dará la clara sensación de ser escuchado y comprendido. Pues vemos que podemos tener una mejor relación con la otra persona, ya que lo podemos incentivar dando unas críticas cuando acabe su exposición, no juzgándolo así como decía, sino diciéndole, mira compañero, mira, te faltó esto, pero estaba muy bien lo que hiciste. Sí, pero te faltó tal detalle que lo puedes mejorar. Entonces, así son críticas constructivas que le pueden ayudar a seguir formando en su educación que él quiera seguir. A continuación, mi compañero va a seguir dando lo que son las características. Mi esposo lindo y querido tiene que decir. Bueno, buenas noches compañeros, licenciado. Me ha tocado dar las características de la escucha activa. Las características cognitivas de la escucha activa son todas actividades que muestran el compromiso cognitivo del oyente. La conversación, lo que indica tus intentos de comprender e interpretar correctamente los mensajes que se transmiten. Como quien dice, nosotros al momento que la persona está dando un mensaje, nosotros debemos poner toda nuestra atención. Entonces ahí es donde vamos a comprender lo que la otra persona quiere transmitir. Características efectivas de la escucha activa. Enfoque de la atención, aceptación y empatía. Como quien dice, ponernos en el lugar de la persona. Enfocarnos y captar lo que la persona nos está diciendo, ¿no? Características del comportamiento de la escucha activa. Comportamiento no verbal y observación. La acción también es parte de la escucha activa efectiva. Como quien dice, la postura, ponerse inclinadamente hacia la persona o ver hacia los lados donde él camina. Entonces eso es un comportamiento no verbal. Bueno, aquí tenemos un checklist de la escucha activa que dice mantener el contacto visual. Quiere decir, contacto visual es ideal, dura menos de 5 segundos. Es el tiempo necesario para un contacto visual, ideal hacia el emisor. Sonreír. De vez en cuando sugiere que estás de acuerdo, el sonreír, con el mensaje del orador. Bueno, si combinamos esto con asentamientos de cabeza en el ocasional o un ocasional que digamos, ajá, la persona que está hablando contigo se sentirá que estás prestando atención a su mensaje. Postura corporal respectiva. Bueno, la postura de las personas que escucha activamente tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante o hacia los lados mientras está sentado. Orientado hacia el interlocutor con los brazos y piernas en una posición de apertura. Mantener la atención. En el caso de atención al cliente, el concepto de la escucha activa hace referencia a atender con la mejor de las actitudes a nuestros clientes. Emitir palabras de refuerzo. Este tipo de verbalizaciones refuerzan el discurso de hablar al transmitir que uno valida su punto de vista. Frases como lo hiciste muy bien, me gusta cuando eres sincero, o debe ser muy bueno jugando el fútbol.
muestras atención por parte de la persona que escucha. Dice, parafrasear o repetir el mensaje. Parafrasear es decir, resumir lo que ha dicho, reflejar el estado emocional, validar, mostrar que acepta lo que dice, aunque no estés de acuerdo. Hacer preguntas alusivas. ¿Qué es alusiva? Alusiva es lo que aluye o hace ilusión a algo de manera breve e indirecta. Tipos de escucha activa. Analítica. Escuchamos el orden y el sentido de la información. Como quien dice, escuchamos el tema y lo que lleva al sentido, a lo que está diciendo, lo que tiene el sentido, lo que vamos a comprender y lo que él quiere transmitir a nosotros. Empática, dice. Escuchamos poniéndonos en el lugar del otro. Como quien dice, sentirse que también eres esa persona que está transmitiendo el mensaje. Ponerse en los zapatos de él, como quien dice. Y sentir eso es lo que él está transmitiendo. Sintetizado, perdón. Tomando la iniciativa hacia nuestros objetivos. Como quien dice, el tema que él está diciendo, ponerlo a un objetivo que nosotros queramos, o qué es lo que él está diciendo para nosotros ponernos en nuestra vida o en el objetivo que nosotros vamos a tener. Selectiva, presentamos atención a una parte del mensaje. Vamos, lo más importante del mensaje, vamos a escoger y vamos a analizarlo para así interpretarlo después. Discernitiva, nos centramos en el fondo y no en la forma. Vamos en el fondo del mensaje, lo que va a transmitir, más allá de lo que él está transmitiendo, sino que en el fondo podamos analizarlo más allá. Activa, nos esforzamos para captar con atención el mensaje. Siempre estar activo, siempre estar, como dice, que no haya interrupciones o pensar otras cosas. En el momento que la persona está hablando, siempre estar ahí activo. Apreciativa, escuchamos por entretenimiento, no por prestar atención. Como quien dice, lo escuchamos porque nos agrada, porque nos va a agradar lo que él está diciendo para así nosotros no lo hagamos como quien dice ahorita la clase, cuando el licenciado da la clase de matemáticas, lo que es, como quien dice, más difícil. Yo a esa clase sí le pongo bastante atención, porque le cojo como quien agrado para así aprender. Entonces, 4 niveles de escucha. Eso le tocaba a mi compañera Sí. Freire, Si le tocaba a ella, ustedes no pueden asumir la parte que le tocaba a ella, eso es lógicamente, ¿no? No les puedo decir, hablen de lo que tenía que hablar ella, no, eso no es correcto, porque cada uno se preparó para lo suyo. No sé si pueden pasar a alguna otra parte si tienen, o si ahí culminaba. Ahí finalizamos Sí, porque tenían dos partes que ella le tocaba, entonces no sé si podemos darle o... Ah, sí. Bueno, si ustedes consideran también, no hay problema, pueden hacerlo. Ajá. En escucha activa, pues vemos que hay el oír. El oír dice que registra las ondas sonoras de la voz del otro. Puedes estar oyendo a alguien y al mismo tiempo estar pensando o haciendo otras cosas. Por ejemplo, si ahorita estamos, los compañeros, ellos están, qué sé yo, tomándose fotos y no nos están prestando atención, pues eso sería como una falta de respeto para aquella persona que está transmitiendo el mensaje. Entonces debemos oír y estar, como aquí dice, escuchar. Como vemos que oír y escuchar no es lo mismo. Escuchar dice que es el segundo nivel, que consiste en escuchar a alguien, pero con una pregunta en nuestra mente.
¿Qué significa esto para mí? Es decir, estamos escuchando desde dentro de nuestra propia existencia, utilizando lo que el otro nos cuenta para activar nuestros propios sentimientos. O sea, si escuchamos, nosotros podemos decir preguntas ante el tema, pero vuelta si oímos, no es lo mismo, porque solo estamos oyendo, más no estamos enfocándonos en el tema, empapándonos, como quieren decir. Escucha consistente. Dice. Consiste en una escucha profunda con un mínimo de juicio. Dice que nosotros mismos nos mantenemos al margen. Hay, por tanto, un mínimo de diálogo interior. En ese nivel, dice, la perfección y la intuición funcionan mejor. Y escuchar para. Este tercer nivel dice que corresponde en buscar algo en lo que la otra persona nos dice. El que escucha puede tener una idea en la mente, filtra, dice, lo que le dice su interlocutor y lo selecciona para confortar una opinión. O sea, como les decía, ellos como están escuchando activamente, ellos pueden realizar una pregunta. Ellos ya tienen su idea en su mente para proporcionar esa pregunta. Los ejercicios y técnicas para la escucha activa. Dice que nos demuestra que está escuchando. Eso es un ejercicio. O sea, la persona que está exponiendo, pues, está viendo que ellos están escuchando. ¿Cómo? Pues ellos están atentos a cualquier pregunta, como decía, pues ellos van a responder correctamente, porque ellos han estado atentos al momento que él está dando su exposición, pues ellos van a responder de inmediatamente. Lo mismo, prestan atención. Esa es otra técnica donde ellos están escuchando correctamente, porque tienen su mirada hacia el que está exponiendo. Y están como curiosos en saber más, hacer comentarios, pues acerca del tema, hacer preguntas, como les decía, pues dice que también evitar hacer juicios, o sea, evitar juzgar lo que el expositor está dando, sino que tener sus pautas, porque va a tener un rato donde él va a preguntar cada una de las cosas que él haya estado mal, porque una persona cuando está dando una exposición realmente sí se da cuenta cuando tuvo sus ciertos errores. Entonces la persona que va a ser inteligente va a tratar de sobresalir ante todos esos errores. Dice responder adecuadamente. Entonces, conforme lo que ellos escucharon, pues van a responder lo que es lo cierto, pues, de las respuestas que ellos van a decir, porque han estado muy atentos. Así que si ahorita hacemos preguntas, pues los compañeros van a estar, estuvieron atentos y, y van a responder a todas las preguntas. No, mentira. Solo quería decir, si tuvieron algo que no entendieron, pues sepan decirnos para nosotros responder sus inquietudes que tengan. ¿Alguna persona del auditorio que quiera hacer una pregunta a los compañeros sobre lo que acaban de mencionar? Por mi parte, no, creo que está todo claro y lo ha dado igual con ejemplos para que nosotros podamos entender mejor. De mi parte está igual, está bien explicado y de todas formas también está bien estructurado ciertas partes donde se puede entender mejor. Claro, porque esto también nos favorece en nuestros trabajos, porque imagínense que estemos trabajando en atención al cliente y donde no le escuchemos bien al cliente sus necesidades, pues vamos a quedar mal. Entonces tenemos que estar muy atentos en eso. ¿Sabes qué? Se me vino algo a la mente. No sé si ustedes han
han chequeado, pero hay gente tan habilidosa de la escucha activa que no le hace falta anotar, por ejemplo, algún pedido o algún cierto tipo de cosas, y hay gente que sí le hace falta anotar, ¿no es cierto? Hay gente que es muy hábil en ese sentido, ¿no es cierto?, de la escucha activa. Y bueno, antes de entrar en detalles, sí está bien, chicos, perfecto, ¿no? Yo creo que el asumir este reto cuando no está alguien puede ser un efecto que desanime y ese tipo de detalles, ¿no? Pero a mí me agrada cuando la gente asume retos en este sentido, es muy importante que siempre se muestre responsabilidad, ¿no es cierto? Yo era un estudiante que, por ejemplo, decía, ¿no? No me alcancé a estudiar tanto, o no me sé mucho, pero bueno, hay que afrontarlo, voy con todo. Pero no huyo, ¿no es cierto? Yo asumo que no vinieron mucho mis clases por este tema y este detalle. Pero bueno, espero estar equivocado. Pero de igual forma, para Glenda y para David, lógicamente estuvieron muy bien desde mi punto de vista también, muy oportuna la explicación, el hecho este de la escucha activa mismo, ¿no? Que se aplica de igual forma, ¿no es cierto? Dentro, más chequeado algunas estadísticas de lo que es las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Cuando no se escuchan el uno al otro, genera muchos conflictos, créanme, y hay altos índices inclusive de separaciones en estos detalles. Mucho más ya cuando se va al ámbito laboral, donde lógicamente esto se exige en una mayor índice, se podría decir, ¿no es cierto?, que uno debe aprender a, lógicamente, desarrollar esta habilidad de la escucha activa. Porque, repito, cuando en un trabajo te dan alguna directriz o una situación que debes realizar, pues debes estar pilas, ¿no? Y si, lógicamente, muchas veces nuestra mente es frágil, tenemos que anotarlo, no mostrar interés en la conversación que se está efectuando. O en un grupo, se puede decir, social también de amigos, imagínense que salen, ¿no es cierto?, comparten, pero cuando uno no está mostrando el interés, como decía mi finado abuelito, te ingresa por aquí la información, te sale por acá, y si luego le preguntas de qué estábamos hablando, se va a quedar como en blanco, ¿no es cierto? No va a haber algún tipo de respuesta inmediata, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante, créanme, el hecho de la escucha activa, porque en algún momento, yo les conté la experiencia del otro día, van a tener que conversar con alguien o simplemente o sencillamente desahogarse en algún tipo de conversación que sea un poco más íntima, más familiar de su círculo social, ¿no es cierto?, inmediato. Entonces es importante este hecho de saber desarrollar este tipo de escucha. Lógicamente podemos aportar mucho a las personas que nos necesiten en ese momento, o de igual forma a nosotros nos pueden aportar mucho, ¿no? Porque somos una sociedad y esto es una ruleta rusa que hoy necesitamos de alguien y mañana pues pueden necesitar de nosotros. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, lógicamente, la explicación dada por sus compañeros en la presentación anterior, muy precisa, muy concisa en ese sentido, ¿no? De decir que pues la escucha prácticamente es algo con lo que debemos, si no lo tenemos desarrollado, lidiar y disciplinarnos para lógicamente alcanzar los objetivos propuestos. Y créanme, he conocido gente que no tiene desarrollado este tema, que le gusta interrumpir. O sea, imagínense que en el desarrollo mismo de esta actividad, aunque a veces yo lo hago lógicamente para solo resaltar el tema de faltas de ortografía, ¿no? Pero igual no debería hacerlo. Antes era como que yo interrumpía más y yo me di cuenta que estaba fallando, porque son cosas que se van puliendo, ¿no? Imagínense justo en la presentación de Lisbeth o de David, yo cada rato interrumpo, entonces no está bien, ¿no es cierto? No estoy ejerciendo lo que no es, alguien decía, a ver, tienes que predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Esa es la frase correcta. Entonces, si yo digo que se necesita una escucha activa, pues lógicamente amerita un silencio de mi parte para al final hacer alguna retroalimentación, alguna recomendación que reitero, no es recomendable hacer interrupciones cada que los estudiantes están hablando. Ahora imagínense también que al final de la presentación de ustedes no exista algún tipo de retroalimentación, o que prácticamente yo apague mi cámara y lógicamente esos detalles también no están bien, ¿no? Porque te nota un poco de falta de interés y esos detalles. Entonces, nada más, felicitar, creo que todos estuvieron muy bien. Ese es el detalle, no sé, creo que estaba programado para 2 horas, porque lógicamente son 4 grupos, si no estoy equivocado. Se está conectando Jordi. No sé si se programaron para conectarse a esta hora para dar sus disposiciones, pero bueno. No sé si alguien tiene algo que decir. ¿No? ¿Sí? Chicos, y yo, bueno, como lógicamente les decía, ya de aquí nos vemos ya en la evaluación. No voy a enviar trabajos, no los quiero saturar. Lo que sí voy a hacer es
Voy a cargar todas las diapositivas, las que he dado hasta el día de hoy. Voy a cargar en la parte donde dice, creo que dice respaldos o algo en la plataforma virtual, ¿no? Para que sea de estudio de estos días, de análisis de ustedes, de revisión, a pesar que todas las clases igual están subidas a la plataforma, pero voy a subir las diapositivas ya para que ustedes la chequen en formato PDF. Lo que yo quería llegar a una consensuación con ustedes es al hecho de cómo desean que yo les tome la próxima evaluación. Si desean en el mismo sentido que hicimos inicialmente, no les agrada mucho ese sentido. Quieren que les ponga con alternativas de respuesta y con 15 minutos de tiempo. No lo sé, o prefieren dar, no sé, escucho propuestas, yo siempre estoy abierto a que los estudiantes digan, me siento mucho más cómodo de esta manera porque siento que puedo dar más de mí o alcanzar una mejor calificación. Siento que me saturo mucho estructurando un compendio de 2, 3 hojas, a pesar que sí tuvieron como 2, 3 horas, ¿no? Tampoco no fue muy apretado el tiempo porque yo les di total libertad, recordarán ustedes, para la búsqueda de información y que tampoco estaba restringida. Entonces, desde ese punto de vista, pues no sé, ¿qué dicen ustedes? Yo Claro, creo que Están conectados telepáticamente, es una escucha activa. claro, Inge, lo que pasa es que ahorita como estamos en esto de estar comunicados pues por redes sociales, pues es muy complicado, porque ya que usted nos hizo hacer esos exámenes, pues nosotros no pensamos en lo que vaya a pasar. Y pues esa vez se me dañó a mí la computadora o a veces se sabe ir al internet, entonces hasta ahí llegó nuestro trabajo, entonces puede suceder en eso, por eso es que a veces se entrega tarde, porque, porque justamente ese día se me puso lenta, entonces Pero creo que sí me no, explicó usted ese detalle, ¿no? Y creo que, si yo recuerdo, no hice que eso interfiera tanto en su calificación, si no recuerdo. no es Ajá. sino que, o sea, por eso mejor sería como usted dice, así de 15 minutos, o sea, que nos dé, Sí, lo que ustedes digan, muchachos, o como, no sé cómo quedarán, con porque ya la alternativas, mayoría, pero recuerden que con alternativas de respuesta también, o sea, es súper controlado también ese tema, ¿no? Si me entienden, o sea, y claro, si todos van a estar en cámara, van a estar vista al frente, ¿entienden? Y son mínimo 1 minuto por pregunta, entonces ahí sí tienen que saber, o sea, sí tienen que estudiar, porque si se equivocan y van 0, 0, 0, 0, entonces también, o sea, claro, analicen ese detalle. Ajá. En- de mi parte sí estaba así bien en los trabajos, sino que como uno también recién estaba aprendiendo y todo eso, pero ahora sí ya Finito, estoy cada día más mejorando. claro, está bien, está bien. No sé, Evelyn, Lisbeth. Inge, yo creo que la metodología que utilizó sí está bien, porque a la final nosotros también damos nuestro punto de vista y eso puede ser apreciado por usted. Claro. Entonces, ese sería un lado, una ¿Saben que, ventaja. saben que a mí no es que yo quiera ser cargoso, no hay que les envíe a hacer, pero créanme que cuando ustedes desarrollan un pensamiento crítico les ayuda muchísimo. Es que ese es el objetivo. Yo digo, no, yo quiero que mis estudiantes adquieran un pensamiento crítico, que puedan opinar con pensamiento propio, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo, siempre ha sido mi objetivo y será con los demás estudiantes que me toque dar si es que sigo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Hay pro y contras, como digo, hay gente que, por ejemplo, lo hace de manera muy natural y es así. Hay gente que le cuesta un poquito más, hay estudiantes que les cuesta un poquito más, pero ahí está el detalle, ¿no? Pero como digo, a la final eso va a ser muy productivo en su carrera, muy productivo en su profesión, créanme, el tener un análisis crítico, ¿no es cierto? Porque ustedes ya van con un poquito más de conocimiento. Cualquier persona no les puede nomás decir esto y, perdón, un poquito la expresión, ¿no? Como que decimos vulgarmente, meter el dedo, ¿no? Porque ustedes ya saben, ya pueden argumentar, ya pueden decir, ya pueden, ¿no es cierto?, con sus propias palabras, con sus propias expresiones, defenderse en cualquier tipo de tema que ustedes conozcan. Entonces, esa ha sido siempre mi mentalidad, ¿no es cierto?, de llevarles a ustedes hacia un pensamiento crítico, de propias conclusiones, ¿no es cierto?, que nazca de ustedes como reflexión acerca de todas las temáticas que hemos estado mencionando. Ajá. No sé, David parece que
¿Sabes decir algo? ¿Levantaste la mano? Sí, lo que pasa es que, complementando a lo que usted dice, sí es verdad, porque en cada tarea podemos analizamos y tenemos un punto de vista. Entonces yo he analizado algo mal de mí, ¿no? Como quien dice, la escucha activa. Yo hace mucho tiempo, cuando recién empecé a estudiar el colegio, no me gustaba inglés. Nunca le ponía atención a esa clase. Con el tiempo, vamos, ahorita que trabajo en mi empresa, me hacen leer manuales en inglés. Entonces ahí es donde yo me lamento. Y Claro. me hace ver cosas de, vamos, de mis errores, de mi persona, ¿no? No, sí es muy bueno lo que usted nos envía y analizamos y cada día aprendemos más. ¿Sabes cuál es el hecho? De que no es solo un deber, ¿no es cierto? Es que te obliga, ¿no es cierto? Te obliga de cierta forma a leer, ¿no es cierto? Lo que escribiste. Y eso hace que, lógicamente, nuestro cerebro ya poco a poco vaya captando un poco más de conocimiento, ¿no es cierto? Ya vayan filtrándose un poco más de ideas, de situaciones. Y ese es el objetivo principal. Pero como digo, también podemos cambiar de metodología para la evaluación, no hay ningún problema. Eso si vean ustedes cuáles son los pros y contras. El objetivo es que alcancen lógicamente una calificación buena, si se podría llamar, pero si es que ustedes desean también, lo podemos hacer como lo hicimos la otra vez, damos un tiempo normal para algunas preguntas abiertas, eh, lógicamente con su concepto reflexivo, que eso es lo que a mí prácticamente me interesa. Ese es el tema. A ver, tengo dos contactos. Jordi, Valencia, ¿estás en dos computadoras, dos dispositivos? Buenas noches, licenciado. Eh, Parece que tienes un poquito elevado el volumen. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está perfecto. No, es que, buenas noches, licenciado. Es que estaba conectado en dos dispositivos porque quería exponer yo solo porque la compañera Natalia Troya comunicó que no podía conectarse hoy porque por motivos personales y laborales, y la otra compañera creo que ya se iba a retirar del instituto, tengo ¿Cuál, entendido. cuál se iba a retirar? La compañera Pilamunga creo que es, ¿Con quién nomás te tocó, Jordi? con Natalia Troya y compañera Pilamunga, no me acuerdo el nombre. ¿Nadie más? Sí, solamente éramos los tres. Listo, Jordi. Entonces, pues, como quieras, entonces te escucho, ¿no? Si quieres, pues, en este momento mismo proyectar tu presentación y yo te escucharía. Por favor, te solicito que actives la cámara. Es que por eso estoy tratando, como no tuve que hacerla en Word en línea porque no tengo Word en la computadora, entonces se me perdió. Estoy buscándolo para poder presentar lo que alcancé a hacer. Entonces te doy unos minutitos para que la busques. Hasta eso seguimos debatiendo el tema de la próxima evaluación. No te preocupes. Ok, gracias. Ok. Entonces eso, bueno, continuamos con ese detalle, ¿no? No sé si tienes alguna cosa que mencionar, tal vez Evelyn, ¿qué apreciación tienes acerca de lo que comentamos, ¿no? Como en consenso con Inge, los pues yo compañeros. estaba con la que había hecho al principio, sino que la otra, que la primera prueba que usted hizo también estaba bien larga. Y entonces ¿Cuántas no horas? pudimos. Pero les di 3 horas. Ay, pero igual, Inge, estaba media dura. Yo sinceramente ni la terminé completamente. Claro. Entonces, a No ver, la entonces terminé. podríamos optar por una evaluación. Pero está bien a la que usted, como que este mes va a estar más fácil. Y entonces, como la dijo la compañera, que uno haga su criterio también es bastante ayuda para que usted más o menos mire el criterio que estamos haciendo, cada uno. Porque pasó que en una de las pruebas que tuvimos el mes pasado, también más o menos le decían criterio, y uno pone lo que más o menos se entiende del tema y ahí está el 0. Yo te puse 0, no recuerdo.
No, usted no, yo digo por otros Ya. maestros, otros licenciados. Cuando yo Y pongo pues cero, así, cuando copian y pegan, ahí sí cero. no, sino que así más o menos nos dieron una pregunta si uno dio su criterio, pero estaba, no sé cuál es el criterio que quería, o sea, con el tema igual también, ¿no? Es que Claro. pero cero. A ver, entonces no lo sé, pues bueno, creo que no puedo esperar hasta que conecte nadie más, sino que hoy tenemos que prácticamente tomar esa decisión y lo quiero dejar apuntado aquí. Entonces levanten la mano, o sea, los que desean que vayamos inicialmente. Voy a considerar reducirlo un poco más, si es que es posible, eh, para que no ustedes no se saturen, etcétera, etcétera. Porque, repito, si no es cantidad, si no es calidad, eso siempre llévense en la mente, no es cantidad, si no es calidad. Entonces, si es que desean hacerlo como lo hicimos inicialmente, levanten la mano y si quieren que le cambiemos a alternativas de elección, ¿no? 5 opciones a la monedita y sí, ¿me entienden? No lo sé. Entonces levanten la mano los que desean por la primera opción. Primera opción, yo tengo 2 levantadas la mano. Yubixa, no te he escuchado sobre este tema. Pues yo diría la que tengo más votos, porque de todas formas usted va a escoger la que tenga más votos. O la mayoría de votos, como dijo el chavo. Bueno, listo. Entonces creo que la mayoría está, ¿no? Por sobre cómo lo llevamos la primera, ¿no? Voy a tratar de estructurarla un poco más precisa, concisa, para que no se les dificulte tanto. Eso sí, cumplan en el tiempo estipulado nada más. Ese sería el detalle. Oigan, una preguntita. ¿Se registraron en la asistencia? Ya envié el enlace. De ingreso, sí. Ah, chévere. Si el de salida todavía no lo hacemos. Jordi, no sé si estás listo con con la diapositiva, la exposición, la presentación, el documento. Sí, ya lo estoy descargando, ya lo encontré. Ya lo estoy descargando. Ok, entonces quedamos así, chicos. Como hicimos la primera evaluación, así mismo se realizará. Estén preparados para ese tema. Recuerden que ya habíamos visto este tema de prepararnos, no como buenos ecuatorianos, dejar todo para último. ¿Dónde estará este cable? ¿Dónde estará la computadora? Se me cayó el cargador, me quedé con 2% de batería. No, pues todos esos datos chequemos y visualicemos que no nos pase eso en en el momento de la evaluación. Que sí puede pasar, pero tratemos de prevenir esos detalles para que no nos afecte o no les afecte a ustedes más que todo en el desarrollo de sus actividades. Es Ajá. que esa es la otra, Inge, porque a veces nos mandan a hacer así las evaluaciones, pero solo tenemos una computadora. Como solo pero ¿y cómo? ¿Quién más estudia con usted? ¿O entre cuántos están haciendo ahí en más? No entiendo. ¿O tiene otros O chicos que sea, sí, estudian? estamos dos estudiando y a veces cuando a veces estamos haciendo uno tiene que terminar rapidito y uno no puede ni concentrarse para que el otro continúe. Pero Bueno, eso me caso. en su casa, ¿quién estudia en su casa? ¿En otra universidad? La misma, la misma. ¿Pero quién? El que está, el que está peleando por el conectarse, por dar la exposición. Valencia. ¿Jordi? ¿A Jordi Valencia es de de su hogar también, de su casa? Ah, claro, ahí por ejemplo, miren, ¿qué les diré? Para ese momento de las 2 evaluaciones, traten de algún amigo solicitar que les preste alguna computadora, una portátil. Comprar otra. Ya le dije que me compre una, pero nada. Bueno, ahí sí ya no sé. Comprar no lo sé. Entonces, claro, sí les entiendo ese detalle. Porque se van a saturar porque el tiempo no les va a dar, pues. Ajá. Claro, a mí se me quemó la mía. Y ya está irreparable eso. Sí, ya está irreparable, creo. Porque no hay dinero. Sí hay algunas opciones, por ejemplo, de segunda mano muy buenas, ¿no? Se habían presentado. A veces, cuando
alcanza la economía para una nueva. Sí hay opciones de segunda mano que venden. Ajá. Unas máquinas. A ver, a Me ver. prestaron una de la empresa. Ah, ¿te prestaron? Pero, sí, pero a mi esposa se le quemó. Qué mala suerte. Eso Pero está complicado. ya le voy a comprar una ya. La prestada con mala gana es. Voy a anotar la fecha, el 21 de febrero del 2022 a las 21 horas con 21 minutos. El señor David Monge dice que compró una computadora a su esposa Glenn. Qué voy a anotar, ¿verdad? Anote, anote, si no me Sí, ya compra. está, aquí tengo en la lista ya. Señor Ella Jordi sabe Omar Valencia. ella sabe que yo todo le compro Ahí está cuando hay bien. billetito. Claro, ¿y quién no? En pocas palabras está diciendo que no le compran nada. Ah, ya está haciendo quedar mal a la compañera. Ay, 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 con esa risa dice todo. Ustedes La como compañera esposos aguanta, tienen, dice, este está mintiéndoles ahí, si supieran. Dice. ustedes como pareja tienen hijos ya. Sí, tenemos una hijita de Ah, 5 ya. años. 5 años, ¿no? Bastante. Ya está grandecita ya. Ujú. Yo no sé cuándo será el día que me case y tenga hijos, la verdad. Muy pronto, hija, muy pronto. No me veo todavía, no lo sé. No me siento preparado, creo yo, para ese tema. Pero bueno, nadie está preparado ¿Verdad? para nada. Yo no estaba preparado, pero llegó y es lo más hermoso tener una hija. Está bien, está bien. Listo, le vamos a escuchar a Jordi Omar, parece que es. Jordi Valencia, parece que es el chico. Jordi Valencia. Si deseas ampliarle un poquito más, arriba hay una flechita de más, entonces puedes ampliarle un poco. Ampliarle, dice más arriba, no. Puedes ampliarle un poquito. Hay una flechita, un signo más, puedes ampliarle la hoja a lo que tú desees, ¿no? Por supuesto. Ya, ahí sí creo que sí me ven ahí. Sí. Ya. Bueno, como le digo, buenas noches con todos, compañeros, ¿no? Este tema, buenas noches, este tema lo acaba de hacer entre 3 personas, pero obvio, por motivo del trabajo y situaciones que quizás salieron de las manos de uno, pues no se pudo hacer. Yo traté de hacer algo para presentarme y no quedarme con cero, solamente. Y también me llamó la atención el tema, que se llama la importancia de hablar en público. O sea, es algo que quizá la mayoría de personas tiene como temor. Como le pongo ahí frente en mi exposición, dice, hablar en público es parecido a hacer el amor. ¿Qué le puedo decir? Todos aquí ya somos mayores, ¿no? Pero todos queremos hacerlo bien, todos creemos que es importante y a todos nos da pánico de hacerlo mal frente a demás personas. Entonces, es importante tener esa confianza dentro de uno, de su conocimiento, dentro de su confianza, dentro de, como decir, no dejarse llevar tanto por el miedo, porque ¿qué es lo que nos dicen más abajo? Que no saber hablar en público genera ansiedad. Me puse a ver un poco de por qué razón nos genera ansiedad. Digo yo, ansiedad ¿cómo? Ansiedad en comer, ansiedad en qué. Cada nuevo error que uno tiene, o quizás propone hablar en público, lo puede hacer. Esto nos lleva a un tipo de problemas a veces que se va convirtiendo en una fobia, al miedo, al miedo al hablar con personas que quizás nunca en su vida han visto, en salas grandes. A mí en lo personal me ha tocado, no lo he hecho muy bien, pero he tratado de hacerlo lo mejor que pueda, parte de mi trabajo también.
Y claro, pues eso ese miedo va generando granitos de arena, y quizás y eso se va creciendo hasta que te llega a un tipo de, como dice aquí, una frustración, de sentirte a ti mismo que no estás haciendo no estás haciendo bien lo que te tenías planteado hacer. Entonces, siguiendo más abajo, dice tanto la importancia de hablar en público también tiene, así como tiene sus desventajas, también tiene sus beneficios. Por lo tal cual, los beneficios de hablar en público es hacer entender el mejor mensaje que tú quieres hacer, que quieres publicar, que quieres comunicar al público, o la exposición que estés dando. Tanto en una clase, en una sala, en tu trabajo, haciendo algún evento que puedas haber hecho en una fiesta o algo. Lo puedes transmitir, puedes permitir liderar a personas que están con la buena comunicación, o sea, con la buena importancia de hablar en público. Puedes hablar, ¿qué más dice? Puede conseguir convencer a la gente en lo que tú quieras y mejorar tu confianza contigo mismo. Obviamente que cuando una persona, hemos visto, quizás tengas un amigo o una persona, un familiar, a veces como tú no dices, yo no sé cómo tú lo convences, pero esa persona tiene, quizás te podría decir, un don, porque hay personas que sinceramente cuando te hablan, logran convencer de una manera que tú piensas que tú no lo vas a hacer, pero tú lo haces por esa persona, porque esta persona te está hablando, tiene una confianza consigo mismo, de un poder de convencimiento, de poder hacerlo. Como pongo más o menos un ejemplo. Yo soy de Guayas, yo soy de Guayaquil, y me admira mucho y respeto mucho a los vendedores ambulantes que suelen a los buses. Esas personas tienen mucho, pero mucho poder de convencimiento, tienen mucha confianza consigo mismos. Es algo increíble, que quizás de todas las personas que estamos aquí en la clase, yo creo que no lo podríamos hacer. Y aparte de eso, hablan muy bien. O sea, y le pregunta, yo tuve quizás la imprudencia de preguntarle si que se había graduado, y dicen, no, solamente lo hago para comerme. Entonces, uno se da cuenta de que no es necesario, claro que los estudios te sirven bastante, pero no que tengas un estudio, el mejor estudiado del planeta, seas el mejor comunicador que puedas haber en tu ciudad. Todo depende de la confianza de consigo mismo para poder comunicar algún mensaje o dar alguna expresión que puedas comunicar. Dice, en esas situaciones en la que necesitamos comunicar en el público, todos tus pensamientos se mezclan. Obviamente, a lo que estás en la tarima, empiezas a hablar y te da la fobia de tus pensamientos, no sabes cómo la gente va a pensar, a reaccionar, la manera en que tú estás comunicando, no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, probablemente tu mente se empieza a divariar. He visto cómo se llama, personas que se han desmayado de los nervios, hay otras que han hasta vomitado. O sea, tú sientes como que la tierra te va a tragar. Eso se llama fobia, eso se llama miedo, eso se llama no tener confianza en sí mismo. Y vuelvo a repetir, la confianza en sí mismo es importante para la vida, porque eso es lo que te lleva a salir adelante. Porque si tú no tienes confianza en ti mismo, nadie más va a tener. Y por último, dice comunicarse, expresarse, manifestarse en otros nuestros pensamientos, deseos y nuestras interpretaciones de las cosas y del mundo.
todo esto, sin embargo, no es posible sin el lenguaje, ya que es a través de este que se establecen las relaciones de comunicación. Obviamente, hoy en día la mayoría de personas ya han dejado de tener reuniones, amigos, o quizás vas a una reunión, pero no tienes una conversación amena con una persona, sino que pasas en el teléfono, o sea, lo que es ahora en las redes sociales, la tecnología nos está consumiendo lo que es un buen lenguaje o interacciones entre otras personas, hablar socialmente. Esto es lo que trato de decir ahorita. O sea, de la parte, no es imposible sin el lenguaje de nosotros, si no hay interacciones, si no hay una comunicación entre otras personas, ahí, si no podemos hablar con una persona, no vamos a poder hablar con más de 15 personas, ni más de 10. Eso ya es algo imposible. Y como punto final, voy a dar una experiencia mía que me pasó en un evento. Yo en el colegio yo tenía que dar una exposición de inglés. Yo era, como decir, el que cerraba la exposición. A mí los nervios me consumían, me empezaban a sudar las manos. Aparte de eso, la exposición no era solamente el aula, era para todo el colegio. Estaba en una sala en Quito, en el Colegio de los Alpes, y estaba todo el colegio, había venido gente extranjera que para ver que nosotros hablábamos inglés y todo eso. En eso me toca a mí exponer. Yo se lo juro que tenía todo en la mente grabado, tal cual lo había repasado totalmente. O sea, lo había repasado. Como dicen, si te pones a repasar, te lo grabas, pero no te lo vas a hacer nunca. Tienes que leer para poder aprender. Porque si te lo grabas, nunca se aprende algo. Entonces, yo estaba y hasta el último momento que estaba con mi hojita, llegué, me subí a la tarima. Creo que había como 1000 personas. Adelante estaban sentados unos gringos, nos quedaban mirando ahí. Y yo solamente, como dije antes, la cabeza se me nubló, el estómago se me hizo un nudo, y yo solamente alcancé a decir la primera palabra, que ni me acuerdo cómo la dije, pero la dije. En ese momento dije la palabra y empezaron a salir las lágrimas. Y empecé a llorar. Híjole. Se me salieron las lágrimas de los nervios y lloré. Y quería volver a decirla, pero no me daba la garganta. No me daba, no podía. Decía esa palabra, pero me quedaba así. No podía. Entonces, me quedé de toda la gente me quedó mirando ahí. Entonces ya que volvieron a coger porque no podía ni mover. Me quedé toda la emisora así y me cogió ya la gente de atrás, me cogió y tuve que retirar del auditorio como era. Y esa fue una de las experiencias, por eso mucho me llamó el tema que me tocó, porque es algo que yo viví y después fue pasando los años, fui trabajando en el ambiente social, teniendo más comunicaciones, entonces pude dejar ese miedo, hablar tranquilamente, comunicarme con personas, quizás no de la mejor manera, pero tratando de hacerlo bien. Excelente, Jordi. Realmente considero que o sea, esa etapa no te traumó, ¿no es cierto? Más bien te dio un reto y que lo has podido sobrellevar, que lo has podido sacar adelante, lógicamente, para alcanzar tus objetivos. Yo, al menos desde mi punto de vista, te noto una persona muy suelta, muy expresiva, ¿no es cierto? Para poder ejercer o para poder, inclusive, poder disertar cualquier tipo de tema, lógicamente, luego de un verdadero análisis y un estudio, ¿no? Y desde ese punto de vista, ya yendo a contexto, lógicamente, la importancia de hablar en público es elemental, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito de nuestra vida, sea familiar,
relaciones sociales, tiene el tema también de lo que es el ámbito laboral, el ámbito de sentimental, ¿no es cierto? Y todos estos detalles. Entonces, en ese contexto, pues lógicamente has puntualizado muchas cosas que son importantes, ¿no es cierto? Y que inclusive aún con el pasar de los años de nuestra experiencia, pues lógicamente son cosas que debemos estar siempre recordando, mentalizando, ¿no es cierto? Para que no nos traicione en cierto momento o algunas circunstancias se nos presenten. Entonces, desde mi punto de vista, yo al menos se noto, ya te digo, muy suelto en el sentido de facilidad de palabra, de expresividad, inclusive. Y te felicito porque créeme que muchas personas esas anécdotas como las que te he pasado a ti, es como que ya se quedan ahí, ¿no? Y dicen, no, no puedo más, no podré nunca hablar en público y se trauman, o sea, ya se quedan ahí estancadas. Más bien creo que al asumir ese reto de no, pues si me pasó esto, yo tengo que ver cómo lo mejoro, ¿no? Me relaciono más, empiezo a conversar con la gente para tratar de tener mayor facilidad de palabra y que en una oportunidad posterior no me suceda lo mismo, ¿no? Lógicamente el mero hecho también de al ser en otro idioma extranjero también es una dificultad más que se añade al hecho del nerviosismo, la ansiedad, de ver mucha gente ahí, ¿no? Y añádele eso, otro idioma, pues sí te entiendo también. Perdón, debe haber sido muy complejo. Pero mucho más allá de ello, ya en la actualidad, pues lógicamente manejas mucho mejor todo este tema, ya con mayor soltura, con mayor pulcritud. Nada más animarte a que sigas con ese mismo ánimo, ese mismo empeño. Eh, para todos esto, ¿no? Siempre nos ayuda mucho el leer, el mantenernos informados, el no descuidarnos, ¿no? En temas, no sé qué temas te puedan interesar a ti, del mismo hecho de la carrera, puede ser que te interesen otros temas como deportivos, políticos, ¿no? Eso nos ayuda mucho a mejorar nuestro léxico, nuestro vocabulario, ¿no es cierto? Ya interpretar de mejor cosa o dar a entender, ¿no es cierto?, lo que queremos expresar en un mensaje. Entonces, es muy clara esta temática, te felicito porque no te quedaste, tal vez entenderé yo que lo armaste quizás a último momento, nada más reflexionar en eso, ¿no? De que si es que ya no coordinas con tus compañeros, pues tú asume el reto, ¿no? Y dile, lo voy a hacer con tiempo nada más. Ese detalle por puntualizar nada más, Jordi, perfecto. Muchas gracias. Listo. Bueno, agradecer a todos por las exposiciones. Sé que faltaron algunas personas, ya se me va de las manos. Entonces, quedamos en eso, ¿no, chicos? Quedamos en que la evaluación será como se tomó la primera, por mayoría de votos, como dijo el chavo. Entonces, se trabajará de esa forma. No voy a enviar trabajo. Prácticamente van a tener unas vacaciones largas porque el próximo lunes no hay clases. Entonces, ya de aquí nos veremos en la evaluación en sí. Voy a subir las actividades, perdón, las diapositivas para que tengan ahí como refuerzos si es que las quieren revisar. Pero ya yéndonos al mero hecho de cómo va a ser evaluado, pues lógicamente hay mucha información similar, mejor, de la que se ha expuesto también en las diapositivas que están colgadas en los sitios web, ¿no? Nada más decirles que se preparen para la evaluación, por favor. Si se les pide algo, o hagan conforme lo que se enuncia, ¿no? En el menor sentido, traten de copiar y pegar cuando pido comentarios personales, ¿no? Lógicamente de sus palabras, de su pensamiento, de lo que entienden, de lo que pueden interpretar, y eso es lo que se requiere. Listo, entonces estamos culminando la jornada. Voy a enviar el enlace nuevamente para que registren su salida, por favor. Salida. Reflexión. Listo, está colocado el enlace y el código de salida. Si hay alguna novedad, alguna inquietud en el transcurso de estos días, siempre me pueden consultar al grupo o de forma personal. Y por favor, si quisiera ser muy, muy claro, yo sé que si hay personas que están con deberes atrasados, por favor, súbanlos a la plataforma. Créanme que es mejor tener un 0,5 que un 0 sobre 0, porque eso a la final va a pesar. No puedo calificarle sobre el mismo puntaje inicial, pero es mejor tener algo de calificación. Llamar también a la reflexión a cada uno de ustedes que se cumplan, ¿no?, en las actividades que se envían, porque si es que se dejan atrasar, se dejan acumular mucho y a la final va a ser un poco pesado también ese detalle. Entonces, traten de igualarse. Reitero, no van a tener la misma calificación que los que envían puntual, pero algo es algo, dijo el pajarito galgo.
Entonces, en alguna oportunidad en mi etapa educativa también me pudo pasar lo mismo, ¿no? Y entonces eso he aprendido, profe, mire, si te están dando la oportunidad, por favor, súbela, porque es mejor un 0,7 que un 0, porque a la final eso suma y puede significar el pasar directamente a la materia, el no quedarte a un suspenso supletorio y en muchas ocasiones perder una materia, ¿no? Entonces yo estuve chequeando la plataforma y algunos estudiantes que tienen full deberes atrasados, otros que no han subido, entonces, bueno, ya creo que les he cansado también con ese tema, ¿no? De ser comprensible, etcétera, etcétera, pero este es 50 y 50. Yo soy flexible, pero ustedes también aportan y se concentran en sus estudios. Eso ha sido todo, mis estimados estudiantes, les agradezco mucho la atención. Repito, cualquier inquietud que tengan, cualquier situación que se presente en el transcurso de los días, me la hacen conocer. Les voy a enviar tareas para que festejen bien el carnaval, para que pasen de lo mejor. Entonces, estamos conversando como acordamos la actividad. No sé si alguien tiene que decir algo. Sí, esa camisa tiene que sacársela. No, hable serio. De lo que le tenía puesto voy a tener que bajarle puntos. Tiene que ponerse el azul. Ay, si no Compañero, usted no sabe cosa buena ya. No opine. Ay, si no voy a tener que aplicar la escucha activa, oiga. Voy a tener que hacer así. Pero bueno, se respeta, lógicamente, a cada uno de los diferentes hinchas de los equipos ecuatorianos, pero este es el mejor, vean. Le creo. Listo, listo, chicos, Sí, que sí, pasen muy bien, ¿no? compañero. Que pasen bien. Les envío un abrazo cordial y nos estamos viendo. Por favor, cualquier inquietud me la hacen saber. Registren su salida, por favor, que eso también yo considero ya cuando esté pasando las notas. Un abrazo cordial, nos estamos mirando. Chau, chau. Buenas noches. Chao, Inge. Hasta luego.